para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva cosecha de este programa radial. Nos alegra mucho encontrarnos nuevamente con ustedes para compartir lo que hemos preparado para nuestro programa de hoy. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Este día nos acompaña en el programa Patricia Iraeta, compañera y amiga del Equipo Maíz, a quien en confianza y respeto llamamos Pati. Bienvenida, compañera. Muy buenos días, Edgar. Gracias por invitarme a tu programa en marco de este Día de la No Violencia. Y un saludo a toda la audiencia del programa Vamos al grano del Equipo Maíz. Al contrario, compañera, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Para quienes no conocen a Pati, les comentamos que ella tiene una amplia formación y experiencia. Es licenciada en Relaciones Internacionales, ha estudiado una maestría en Investigación Social y un posgrado en Estudio de Género. Trabajó en el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Además, fue directora de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida. En el Ministerio de Trabajo se desempeñó como asesora de género y relaciones internacionales y actualmente es asesora de género en la Asamblea Legislativa. Con ella vamos a conversar sobre el tema La violencia contra las mujeres también es una pandemia. Pero antes de comenzar nuestra plática con Pati, les vamos a presentar la primera sección del programa. Les invitamos entonces a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante. Antes de ir al grano. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en homenaje a 3 revolucionarias dominicanas, las hermanas Mirabal, asesinadas en 1961 durante la dictadura del general Trujillo. En nuestro país, las mujeres enfrentan violencia en sus diferentes formas. Durante los gobiernos del FMLN se dieron importantes avances y otros no fueron posibles por el bloqueo de los partidos de derecha y las instituciones que les apoyaban. En el actual gobierno se ha mantenido una narrativa de avances en todos los campos sociales, todo ello sostenido en una fuerte inversión publicitaria y mediática. Se ha llegado a decir que las mujeres están ahora mucho más seguras. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? ¿Qué avances o retrocesos se ha tenido en su erradicación en el pasado reciente? ¿Realmente las mujeres están hoy más seguras? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. A ver, esta plática con Pati se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, desde 1999, a partir de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU. Propongo entonces, Pati, que iniciemos nuestra charla explicando qué es la violencia contra las mujeres. Creo necesario hacerlo, pues a veces eso se reduce, por ejemplo, a hechos como el asesinato de una mujer. ¿Cómo se define la violencia hacia las mujeres y qué aspectos incluye? Sí, Edgar, hay que destacar de que la violencia contra las mujeres no se remite solamente a la violencia física o a los feminicidios, ¿verdad? Hay diferentes tipos de violencia, pero dijéramos que el concepto de violencia contra las mujeres nos dice que es cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia contra las mujeres se explica también a través de sus causas. La causa principal de la violencia es la relación desigual de poder que se establece entre hombres y mujeres y que esta relación desigual de poder está determinada por todo el sistema de valores e incluso de normas que permiten y que justifican el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Hemos avanzado en la legislación para que se determine como delitos una serie de conductas contra las mujeres que están relacionadas con la violencia. No obstante, las conductas se siguen reproduciendo y se siguen reproduciendo porque la sociedad en general las sigue justificando y las sigue considerando, entre comillas, necesarias para poder mantener el orden social. En ese sentido, creo yo que el sistema de dominio
en el que vivimos se nutre también de este antivalor, dijéramos, que se ejerce en contra de las mujeres. El sistema de dominio se expresa en la relación individual entre hombres y mujeres, pero también está relacionado con otras expresiones como el dominio económico, el dominio político, la exclusión, ¿verdad?, de las mujeres en determinados espacios de toma de decisiones, etcétera. Entonces, la finalidad es tener el control de la sociedad, y ese control de la sociedad se realiza a través del control que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la familia. En ese sentido, la violencia contra las mujeres cumple esa función, cumple la función de control social y de ejercicio de poder, que tiene como finalidad que las mujeres cumplamos los roles tradicionales para los cuales hemos sido socializadas, para que cumplamos una serie de normas que determinan nuestra condición subordinada en la sociedad y que también nos delimita o nos restringe solamente a nuestro rol como madres de familia, como esposas o como cuidadoras. Hay diferentes tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres. La ley especial que mencionaba, la ley, establece 7 tipos de violencia: la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia simbólica. Hay otro tipo de violencia que no está reconocido en la ley, pero que también se reconoce por otros organismos y por las mismas organizaciones de mujeres, que es la violencia obstétrica, que es la que tiene que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres a partir de, dijéramos, de las transgresiones de derechos que están basadas en su función reproductora. También quiero destacar que la violencia contra las mujeres no se ejerce solamente en el marco de las relaciones de pareja. Esa es como la principal y la que más se expresa, ¿verdad? Pero la violencia económica también la ejercen las políticas y las medidas que toman los gobiernos en detrimento de las posibilidades de desarrollo económico de las mujeres. La violencia laboral, ¿verdad?, que se expresa a través de la relación del patrono con las mujeres trabajadoras al negarle el ejercicio de sus derechos, al negarles permisos para que asistan a consultas, al negarles que puedan tener permiso con goce de sueldo para proceder a una denuncia. Estos incumplimientos también son formas de violencia en el ámbito laboral. También existen otros tipos de violencia que se manifiestan en diferentes expresiones sociales, como la violencia simbólica, ¿verdad? La violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación, que no es directamente sobre una mujer en específico, sino es que es sobre el colectivo de las mujeres, dijéramos, que nos limita no solo a los roles tradicionales, muchas veces a la utilización de nuestros cuerpos con fines totalmente sexistas o con la finalidad de burlarse también de nuestros cuerpos, ¿verdad? También esas son formas y expresiones de violencia simbólica que se ejercen a través de los medios publicitarios, ¿verdad? De los programas televisivos que no tienen ningún tipo de censura. Por lo tanto, la violencia no solamente la podemos ver en el marco del número o de las estadísticas, ¿verdad?, de personas, de mujeres agredidas o de los feminicidios, ¿verdad? Tenemos que verlo en un contexto más amplio y en un escenario en el cual, a pesar de que tenemos avances legislativos, esos avances legislativos chocan con otros intereses o chocan también con derechos que se adscriben, por ejemplo, los medios de comunicación como empresas privadas a las cuales no pueden ser censuradas, ¿verdad? Entonces, tenemos como esos conflictos de derechos todavía que debemos de superar y por los cuales, creo yo, los retos que tenemos para poder avanzar para la erradicación definitiva de la violencia contra las mujeres es todavía muy grande. Muy interesante la definición que nos da la compañera sobre la violencia hacia las mujeres. Y yo también quería destacar algo que mencionaba Patti. La violencia contra las mujeres no es solo física, no son solamente golpes, es cualquier acción que cause muerte o daño, ya sea físico o social, en las mujeres. Al respecto, Patti,
¿cuáles cree usted que son las principales o son los principales momentos de avances o retrocesos en el camino de la eliminación de la violencia contra las mujeres en la última década, específicamente entre 2009 y 2019? Sí, Edgar, antes de entrar a destacar los avances que tuvimos en esta década, no quiero dejar de mencionar la importancia que ha tenido la aprobación y ejecución de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que es una ley que se aprobó en 1996 y con la cual se dio un avance para el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En esa época no había suficiente consenso como para elaborar una ley que abordara de manera específica los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos, y se aprobó esta legislación enfocada al rol que las mujeres tienen dentro del ámbito de la familia, tomando en cuenta de forma equiparable la violencia que también pueden recibir los hombres y la violencia contra la niñez, ¿verdad? Se metió, dijéramos, todo en un mismo cuerpo normativo. En ese sentido, aunque no se logró esa especificidad, sí es importante destacar que esta ley le dio reconocimiento a esta problemática que se vive dentro del ámbito de las familias y que se vino a sancionar conductas que anteriormente prácticamente estaban permitidas, ¿verdad? Por lo tanto, es un paso, digamos, en esta meta, ¿verdad? En este propósito de que se desnaturalice el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Para la década reciente, podemos destacar importantes avances. El principal fue la aprobación de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en el cual se ampliaron, ¿verdad?, los delitos que ya existían en la Ley de Violencia Intrafamiliar, y se delimitaron también diferentes modalidades de violencia, ¿verdad?, reconociendo que los diferentes tipos de violencia que inicialmente mencionaba se enfrentan también no solo en el ámbito familiar, sino que también en el ámbito laboral, en el ámbito institucional y en el ámbito comunitario. Y también se reconocieron delitos que anteriormente no teníamos, ¿verdad?, como el feminicidio agravado, las expresiones de violencia contra las mujeres, la violencia patrimonial y una serie de delitos que son específicos, ¿verdad?, sobre esos tipos de violencia que no están reconocidos en otras legislaciones. Por eso se llama ley especial. Esta ley se ha venido aplicando de manera integral por las diferentes instituciones. Hay que reconocer que ha habido pasos importantes, ¿verdad?, dentro de la Procuraduría General de la República. La misma Fiscalía, ¿verdad?, creó la Unidad de Atención Especial a las Mujeres y reconoce y tiene un protocolo para los delitos contra las mujeres, ¿verdad? Esas áreas se han venido a crear producto y como resultado de esta ley, y hay protocolos, ¿verdad?, de atención y de investigación y persecución del delito que no se aplican como uno quisiera, ¿verdad?, de manera amplia, pero que sí se puede decir que ya son pasos importantes. Y dentro del Ejecutivo, que tiene como la principal competencia de aplicar los programas de prevención, atención y reparación, se crearon diferentes programas, ¿verdad? Entre ellos, para el año de 2017 existían 86 unidades de atención y unidades de género dentro de las instituciones públicas. Eso es un avance importante, ¿verdad? Cuando recibimos el gobierno, solo existían 5 unidades de atención a la violencia de género en diferentes instituciones del Estado, incluso algunas dentro del Ministerio Público, como la Procuraduría General de la República, y otras que estaban más relacionadas al cumplimiento de la Ley de Violencia Intrafamiliar. También se crearon en el Ministerio de Salud las unidades de atención integral especializada a las mujeres y una unidad de salud mental, ¿verdad?, que tenía como finalidad atender a las víctimas de violencia. En esto el Ministerio de Salud invirtió más de $1 millón, lo cual indica pues el alcance que este programa tuvo. En Ciudad Mujer, ¿verdad?, que se atendieron a más de 1,5 millones de mujeres, se otorgaron más de 4 millones de servicios en un sistema integrado de atención que brinda Ciudad Mujer, en el cual las mujeres al llegar a este espacio se encuentran con un protocolo de atención que les permite ser atendidas de tal manera que
puedan recibir el apoyo que necesitan, si es por atención en violencias o andan buscando oportunidades de generación de ingresos. También para la atención en salud sexual reproductiva, ¿verdad? La atención para la prevención del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama, que son necesidades específicas de las mujeres que anteriormente el Estado no brindaba, ¿verdad? El IDEMU también dejó funcionando 8 casas de acogida para atender a mujeres víctimas de violencia y que están establecidas también como programas que se deben desarrollar dentro de la ley. Se diseñó el Sistema Nacional de Atención, ¿verdad?, que es una herramienta para articular, ¿verdad?, a las instituciones para que se pueda atender de manera integral y proteger a las mujeres víctimas de violencia. El IDEMU atendió a miles de mujeres, ¿verdad?, más de 5.000 mujeres casi anualmente a través de su teléfono y del sistema de atención que esta institución ha tenido. Y en la unidad de atención de todas las formas de violencia contra la mujer del Ministerio de Salud se atendieron más de 8.790 mujeres. La Procuraduría General de la República también atendió a 9.175 mujeres en el periodo del 2016 al 2017. Y es importante destacar que dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se crearon 19 oficinas locales de atención a víctimas y las conocidas como las ODAC Unimujer, que vinieron a darle un cambio, ¿verdad?, a la atención que se hace dentro de la policía a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Todos estos programas que menciono son avances que tuvimos en el marco de no solo de cumplir la ley, sino que de poder dar una mayor y mejor atención a las mujeres que están enfrentando estos lamentables ciclos en sus vidas y que vinieron a contribuir a que las mujeres se sintieran por lo menos atendidas, ¿verdad?, dentro de las instituciones del gobierno. Bueno, después de que Patricia nos haya comentado sobre la importancia que tiene la aprobación y ejecución de la ley contra la violencia intrafamiliar y los avances que han habido en este tema, quiero invitarles a que escuchemos nuestra segunda sección del programa, la sección Desgranando Palabras, y hoy vamos a desgranar la frase violencia estructural contra las mujeres. Escuchemos la sección y luego seguimos conversando con Patricia Iraeta. Desgranando Palabras. Violencia estructural contra las mujeres. La sociedad capitalista utiliza la violencia para asentar el poder de los grandes empresarios y las instituciones a su servicio en su control de los recursos y de las personas para que ellas se comporten según las reglas del sistema y de acuerdo con su condición de clase. Una de esas formas de violencia es la violencia de los hombres contra las mujeres. Es a eso que se le llama violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. Se trata de una forma de dominio no solo de los hombres, sino de toda la sociedad capitalista y patriarcal para mantener el orden social establecido. Por eso, no es solo un hecho individual o de pareja, es la realidad de un sistema estructurado para eso. Es una violencia articulada, naturalizada, justificada, fomentada, ocultada, permitida, perpetuada y que es también fuente de lucro. Desgranando Palabras. Bueno, para usted que recién nos sintoniza, hoy nos acompaña en el programa Patricia Iraeta y estamos conversando con ella sobre la violencia contra las mujeres también es una pandemia. Es el tema que estamos abordando y es un tema que lo hemos traído a cuenta en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora, como lo dijimos al inicio, el 25 de noviembre de cada año desde 1999. Y acabamos de escuchar nuestra segunda sección del programa, la sección Desgranando Palabras. Ahora, Pati, hablemos de la situación de violencia contra las mujeres en el gobierno de Nayib Bukele y en particular durante la pandemia, que es el tema que nos compete. Para eso vamos a comenzar escuchando unas declaraciones que dio el presidente Bukele en la cadena nacional del 4 de junio de este año. Escuchemos y luego conversamos con Pati.
que hay algunas ONGs que han estado diciendo que la violencia contra la mujer ha subido en este gobierno. Cosa que es completamente falso también. Y tú estás diciendo que hay una reducción del 61% de feminicidios. Así. Es decir, han muerto 61% menos mujeres de lo que murieron en el mismo periodo del gobierno anterior. El gobierno anterior, es correcto, sí. O sea que las mujeres están 61% más seguras en este gobierno de lo que estaba en el gobierno anterior. Por supuesto. O sea que esas ONGs que dicen eso realmente son parte del partido del gobierno anterior. Así es. A ver, Pati, ¿qué opina usted de esas declaraciones que da el presidente Bukele y su funcionario, el ministro de Justicia y Seguridad? ¿Es cierto que las mujeres han estado más seguras con este gobierno? Que realmente a esa cadena nacional en la que el presidente Bukele, a través de un medio masivo, ¿verdad?, de comunicación, se expresó de una forma burlesca sobre la violencia que enfrentan las mujeres, fue otro hecho de violencia contra las mujeres, fue violencia simbólica, fue además una deslegitimación a los derechos que hemos adquirido. Se puede decir también de ese acontecimiento que fue una burla para las mujeres salvadoreñas que un presidente tratara un problema tan grave que atenta contra nuestra dignidad, contra nuestras vidas, de la forma en que el presidente lo hizo. O sea, llamar a una cadena nacional de televisión para decir que la violencia contra las mujeres se ha minimizado en su gobierno, no solo fue una mentira, porque no es cierto que la violencia se ha reducido en los términos que él lo plantea, porque la violencia contra las mujeres no se limita solo a los números del feminicidio, ¿verdad? Las mujeres no somos un número, sino al conjunto de acciones que se ejercen, que ejerce la sociedad o que ejercen los hombres contra las mujeres para discriminarla, para excluirla, para impedir su desarrollo. No podemos hablar de la violencia solamente en términos estadísticos. Y yo creo que el presidente debió haber tomado en cuenta que, si bien es cierto que los feminicidios han tenido una leve baja, durante la cuarentena fue cuando más se reprodujeron este tipo de hechos, ¿verdad? Lo que indica que las medidas que él tomó como presidente no tomaron en cuenta las diferentes situaciones que las mujeres enfrentan en situaciones de emergencia o en situaciones como la que tuvimos durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19. Solo en el año de enero a agosto de 2020 se cometieron 84 feminicidios y durante la cuarentena del 18 de marzo al 18 de junio la Fiscalía reportó 6 feminicidios, 7 feminicidios agravados, 7 feminicidios en grado de tentativa y 11 feminicidios en grado de tentativa, entre otros 702 diferentes tipos de delitos sexuales que se cometieron principalmente en menores de edad y 896 delitos de otros tipos de violencia que registró la Fiscalía durante ese periodo, lo cual indica que el hecho de haber llamado a la familia, ¿verdad?, que asumieran la cuarentena obligatoria sin haber tenido medidas de prevención, sin haber tomado en cuenta la salud mental, sin haber tomado en cuenta que las mujeres que enfrentaban ciclos de violencia requerían de servicios especializados, de que las mujeres que son madres solteras, jefas de hogar, requerían también de medidas específicas para poder lidiar entre la cuarentena, el cuidado y las responsabilidades familiares, etcétera. Entonces, creo yo que esa burla del presidente es una confirmación del poco interés que este gobierno tiene en contribuir al desarrollo integral de las mujeres y mucho menos de contribuir al cumplimiento de sus derechos. Quiero comparar este hecho con los 2 presidentes anteriores. El presidente Mauricio Funes por primera vez dedicó una cadena nacional como presidente de la República para hacer un llamado a que se parara la violencia contra las mujeres. Nunca en la historia del país habíamos tenido un hecho como ese. Él hizo un llamado a todas las instituciones, hizo un llamado a todas las organizaciones para que cerráramos filas en cuanto a parar la violencia y los feminicidios en nuestra sociedad. Ese fue un llamado ejemplar, lo cual le dio el mensaje a la nación de que el Estado, en este caso el gobierno de la República, estaba preocupado por los acontecimientos que estas mujeres estaban enfrentando en ese momento. Ese mensaje lo dio él en el año 2013, si mal no me equivoco.
También el presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, hizo recurrentes llamados a parar la violencia contra las mujeres, además de todas las medidas que tomaron estos dos gobiernos para ir erradicando, previniendo a través de los diferentes programas que anteriormente mencionaba. Con lo cual, ahora no podemos más que decir que estamos enfrentadas a un presidente y a un gobierno misógino, un gobierno que no toma en cuenta las desigualdades, la discriminación contra las mujeres en las medidas que aplica y que, por el contrario, tiene en su gabinete a funcionarios como el reconocido y famoso misógino con el programa que tenía de la Choli, en el cual se dedicaba a discriminar y a reiterar las prácticas de violencia contra las mujeres a través de un programa radial que sostuvo durante muchos años. Y que este personaje sea parte del gabinete y del equipo de confianza del gobierno dice mucho de lo que el presidente piensa sobre las mujeres. Otro personaje, el encargado de comunicaciones, conocido como el Broso, este señor se dedicó a descalificar, a agredir y a violentar a las mujeres que son opositoras al presidente, opositoras al gobierno, y se dedicó también a deslegitimar a través de burlas la función que ejercieron mujeres dentro del gabinete de los gobiernos anteriores. Con lo cual no puedo decir más que estamos enfrentadas a un gobierno que deslegitima los derechos que las mujeres hemos ganado a fuerza de la lucha social, a fuerza de la organización, a fuerza de la articulación, de la incidencia política que hemos hecho durante más de 30 años y que hoy están amenazados. Creo también que nosotras enfrentamos un entorno de inseguridad, puesto que si bien es cierto que podríamos destacar que en las estadísticas hay una leve baja, hay que decir que las desapariciones, dentro de las cuales las mujeres también son parte de esas personas desaparecidas, han aumentado, ¿verdad? Han aumentado progresivamente durante estos meses, lo que nos indica que lamentablemente y tristemente muchas de esas desapariciones van a concluir también en hechos feminicidas. Por lo tanto, no podemos decir de manera tan irresponsable que los hechos de violencia contra las mujeres han disminuido solo porque 2 o 3 datos no le dan igual que los de otro año. Me parece que es una forma irresponsable de atender un grave problema que requiere de funcionarios y funcionarias responsables, comprometidas con los cambios sociales que evidentemente en este gobierno no tenemos. Bueno, estamos llegando casi al final de este espacio. Solo le damos las gracias a Patricia Iraeta por habernos tomado la invitación y haber hablado sobre este tema que es de suma importancia. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un poema que creo recoge en buena medida desde ese lenguaje literario los elementos que hemos estado analizando con Patti. Se trata de un poema de la autoría de Mayra Monge, el cual se titula Esperanza de Mujer. Esperanza de mujer. Y no sé qué decir, hermanas, más que su lucha es mi lucha, que su angustia golpea mi tenue tranquilidad, que me coloca nubes de ideas y da energías a mi caminar. Admiro su ardua esperanza, sus interminables suspiros de creación. Admiro su caminar sobre cuestas, a pesar de su cansado andar. La violencia aún no ha aspirado sus deseos por crear, aún no ha vaciado su ser de luz, aún no ha detenido su andar. Hay que seguir, compañeras, que el mañana espera. Hay que seguir, compañeras, solo juntas podemos brillar. Hay que seguir, compañeras, con ustedes aprendo a soñar. Hay que seguir, compañeras, hacia nuestra libertad. Ahora sí, Patti, vamos a finalizar este espacio, pero no queremos irnos sin antes compartir con la audiencia que usted es candidata a diputada por el Departamento de la Libertad. Decirle que nos alegra que alguien como usted aspire a llegar a ocupar un cargo tan importante por las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa, en particular para las mujeres. También sabemos que tiene una página en Facebook y que podemos encontrarla allí como Patricia Iraeta. También queremos invitarles a nuestra audiencia a que visiten esa página. Gracias, Patti, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias al equipo Moïse por invitarme a compartir mis puntos de vista, deseando que pasen un feliz sábado y que pronto nos encontremos en las redes sociales que ya Edgar les comentaba,
esperando también contar con la confianza del pueblo del Departamento de la Libertad para que pueda representarles en la próxima legislatura. Muchísimas gracias y pasen buen día. Y finalmente, no olviden también suscribirse en nuestro canal de YouTube a Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar el programa y dejar sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día.